Ya lo tenemos, me dice Ariel. Vamos a hablar con Alberto Basualdo, que es psicólogo, sobre el tema del estrés, cómo afecta el estrés a la mente humana, ¿no? A la mente de las personas. Hoy por hoy se habla de salud mental, está muy de moda este concepto. Bueno, queremos saber qué implica. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio, para vos y para tu audiencia. Gracias por atendernos. Queríamos la opinión de alguien que, bueno, que conociera sobre el tema de lo que es la salud mental. Hoy por hoy un concepto tan escuchado en los medios, ¿no? Hay dos conceptos que se escuchan mucho, que uno es resiliencia y el otro salud mental. No sé si coincidirás conmigo. Sí, son dos términos que se han puesto de moda como para usar un término del lenguaje cotidiano, ¿no? Es decir, bueno, se han impuesto en ese sentido. Ujú. Eh, ¿Qué implica la salud mental? La salud mental es un concepto que abarca una serie de prácticas diferentes en donde tiende a recuperar el valor integral del espacio emocional en función de la salud en el sentido amplio. Confluyen una serie de prácticas que tienen que ver con la asistencia psicofísica de las personas. Es una ampliación de lo que sería, antes se hablaba de servicios de psiquiatría o servicios de psicología, la salud mental para la audiencia, para que lo entienda, implica incorporar toda esa serie de prácticas, la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, la sociología, la antropología, toda una serie de prácticas, de teorías que confluyen en una serie de dispositivos para construir un abordaje mucho más amplio del padecimiento de los trastornos o los síntomas que tengan que ver con el aparato psíquico de las Ujú. personas. Bien. En cuanto a la resiliencia, bueno, es un concepto que bueno, tiene que ver más que nada con cierta cuestión de un, un recupero de las facultades o las herramientas que pueden tener las personas que han pasado determinadas situaciones traumáticas en su vida. Es decir, aquellas personas que han vivido pérdidas o enfermedades y han podido recuperarse. Se trata de tomar los elementos que han utilizado para esa recuperación para aplicarlas en su cotidianidad. Es Ujú. un concepto también, es un concepto mucho más discutido que el de la salud mental. Es un concepto que, bueno, está más eh, dispuesto a ser debatido, digamos. La salud mental hoy es un concepto que no admite casi discusiones en ese Ujú. sentido. ¿Cuánto afecta el estrés a la salud mental, digamos? Muchísimo, Ujú. muchísimo, muchísimo, porque el estrés, eh, para definirlo de alguna manera, el estrés es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos, todos los organismos vivos, para dar respuestas ante determinadas situaciones amenazantes. Las respuestas son de lucha o de huida, ¿no? Es decir, es un mecanismo que tiende a la activación de los del ser viviente para dar respuesta frente a situaciones de peligro. En ese sentido, todo el mundo externo, todo aquello que implica una serie de situaciones de riesgo y de fragilidad y de vulnerabilidad, motivan una escalada de las situaciones estresógenas. En ese Ujú. sentido, el estrés termina impactando en muchos casos, en muchas situaciones, en el cuerpo. Ujú. Ujú. Bueno, ¿y cuánto contribuye a las circunstancias actuales que estamos viviendo en la Argentina? Por ejemplo, crisis económica, no sabemos qué va a pasar con el dólar, no sabemos qué va a pasar con el futuro propio. ¿Cuánto influyen en el estrés, ¿no? Y en la salud mental, en definitiva? El determinante social, el determinante socioeconómico, es uno de los elementos más que influyen para aumentar la carga, lo que nosotros denominamos la carga estresógena. ¿Por qué? Porque genera un panorama de incertidumbre, de incertezas. El ser humano per se necesita cierta estabilidad como para poder proyectarse, para poder elaborar una idea o una imagen de lo que será o lo que vendrá, de futuro. Cuando el futuro se torna cada vez más incierto y el presente
cada vez más inestable, la situación que se genera es de una fragilidad tal que lo lleva al individuo, a la persona, a la implosión, es decir, al estallido por dentro, o a la explosión, es decir, a las respuestas que tienen que ver con el afuera, ¿no? El poder descargar de una manera fallida, ¿no? Es decir, al desborde. Sí, como la película, por ejemplo, Un día de furia, ¿no? Todos recordamos esa escena. Por ejemplo, Ujú. sí, De Michael por Douglas. ejemplo, es una, Ujú. sí, sí, por ejemplo, es una sumatoria de cargas que cualquier elemento que se agregue, cualquier elemento que se agregue en ese sentido puede servir como disparador para que se produzca esa explosión, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo es el caso de la implosión? Uno piensa, por ejemplo, en la situación de este muchacho Damián de Lorenzi, un cocinero que se quitó la vida lamentablemente el último tiempo. Ha pasado con otros casos también de personas conocidas que se han quitado la vida. ¿Cómo es la implosión y hasta dónde llega esa suerte de angustia para tratar de quitarse la vida o quitarse directamente la vida, ¿no? Sí, en ese sentido yo trato de ser muy cauto porque el tema del quitarse la vida o el tema del suicidio implica una sensibilidad o hace que toquemos un espacio muy sensible de las personas, con lo cual hay que ser muy cautos o muy cuidadosos. En ese sentido, hablar de implosión lo tenemos que llevar hacia otro nivel o hacia otro espacio, ¿no? Que tiene que ver con que al no poder, y no estoy hablando del caso de este muchacho ni de los casos de suicidio, sino estoy hablando de cómo funciona una implosión en un aparato psíquico. Esto es, en una situación estresógena extrema. Por ejemplo, si yo no puedo encontrar una válvula de escape que me sirva para descarga de todas estas emociones y estas tensiones y estas presiones que tengo contenida, esto se vuelve hacia el interior, vuelve hacia adentro. Generalmente cuando vuelve hacia adentro, vuelve en una situación, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos clínica de la psicosomática, en un infarto, en las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, en las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades de piel, es decir, va hacia adentro y queda, digamos, de alguna manera encapsulado la explosión en ese sentido. Claro. ¿Qué es lo que te dicen tus pacientes y principalmente hombres, ¿no? Porque el hombre, no sé si coincidís conmigo, pero hoy está producto, bueno, del nuevo orden mundial, de esta estrategia de minusvalorar al hombre, incluso no se habla de hombre, se habla de varón. Bueno, con este tema de alguna manera de conspirar contra el orden que tuvo lugar durante siglos, ¿no? El llamado patriarcado. El hombre hoy no se encuentra en una situación buena o de buena salud mental, hasta donde entiendo, problemas para conseguir, más en la Argentina, problemas para conseguir trabajo, problemas económicos, también no tiene un rol definido. Hablar de hombre y de masculinidad hoy por hoy implica cierto tabú también. No, es como que no reconoce su papel. ¿Qué es lo que te dicen hombres? Eh, en realidad, la cuestión pasa por un mecanismo de fragmentación, por un mecanismo de diversificación hacia el interior de los procesos sociales. Uh-huh. Esto es, de una manera muy heterogénea, impacta tanto en hombres como en mujeres, en niños, en adultos de la tercera edad. Y cada sector o cada franja etaria tiene cierta especificidad o tiene cierto rasgo de esa marcación de la diversidad. En ese sentido, el imperativo que nosotros llamamos del deber ser, del tener que cumplir, del tener que dar respuesta al otro en función de un sistema probablemente que ya va modificándose, que es el del patriarcado. Aún así hay ciertos rasgos o ciertas huellas de esto en los hombres, en donde esta encarnadura hace que quizás la exigencia de dar respuesta sea mayor. Pero esto también ocurre en las mujeres, y no es una cuestión de que tenga que ver con el género.
sino Sí, que tiene que ver con la subjetividad. lo que hay Tiene que ver con la subjetividad. muchas mujeres que, bueno, ahora se promueve este tema de la soltería, ¿no? Para llevar adelante una carrera, para ser económicamente independiente, etcétera, etcétera, autogobernarse de alguna manera, pero eso hace que, por ejemplo, se retrase la posibilidad de quedar embarazada, si es que finalmente queda embarazada, porque sabemos que la mujer tiene un muro biológico de alguna manera y va disminuyendo su capacidad de ser fértil. Y muchas mujeres, por lo que me dicen, incluso algunas de ellas, cercanas a los 40 o de los 40 para arriba, entran en un proceso de depresión profundo, tomando psicofármacos en muchos casos. ¿Qué se puede decir también respecto a la mujer? Se puede decir también lo contrario, Ujú, Antonio. Se puede decir que, a ver, que si bien existen todos estos mecanismos de presión, por llamarlo de alguna manera, de presión social, de presión socioeconómica, de presiones de mercado, de múltiples cuestiones que entran en juego, ujú, también hay otro elemento que podemos poner en juego ahí, que es la tecnomedicina, la tecnociencia, que francamente yo tengo más de 25 años de ejercicio profesional y lo que nosotros hoy estamos viendo, por ejemplo, en mujeres de 40, era impensable 5 años atrás o 10 años atrás. Esto es, el avance de la en el sentido positivo, que es sumamente también cuestionable, es decir, bueno, a ver hasta dónde dejamos que la técnica avance por sobre la salud y la subjetividad de las personas. ¿Qué quiero decir? Que, bueno, un recurso favorable de esto es que, bueno, por ejemplo, las mujeres puedan congelar sus óvulos, puedan ujú. pensar y programar y elegir su maternidad, su posibilidad de elección por sobre la determinación biológica. Ahí hay un elemento, por eso decía, hay un elemento que también es un recurso que ahí la tecnociencia la podemos poner a jugar también a nuestro favor, en ese sentido, en Ujú. ese sentido. Gracias por este contacto, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias por el contacto, Alberto. No, por favor, Antonio, un saludo grande para vos y para tu audiencia. Adiós.